Hermanos, les ruego abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Hechos 14. Mantengan sus Biblias abiertas ahí. Y les quiero recordar que en el capítulo 13, al principio, hay una explicación de cómo el Espíritu Santo guía al consistorio de la iglesia en Antioquía de Siria para enviar dos personas escogidas de entre ese grupo, ese equipo pastoral, que eran Bernabé y Saulo. Ellos son escogidos y son enviados. La iglesia, por supuesto, respalda esto. Van a Chipre y de ahí cruzan otra vez al continente hacia la parte oriental de lo que ahora es Turquía. Y empiezan una visita a diferentes ciudades que eran todas ellas colonias romanas, algunas ciudades antiguas que habían sido conquistadas por los romanos y otras ciudades que los romanos mismos habían fundado. Así tenemos el capítulo 13. Lo que hemos visto con un poco más de detalle es cómo el apóstol Pablo con el otro apóstol, Bernabé, llegan a una ciudad que es fácil de recordar, porque es el mismo nombre del lugar donde parten. ¿De dónde parten? De Antioquía de Siria. Antioquía de Siria para ese momento es más importante ya que Jerusalén, porque recuerden, Jerusalén, después de haber sido una iglesia muy grande, se calcula 20,000 miembros, en su momento fue perseguida y dispersada. Y entonces ya era una pequeña comunidad clandestina, empobrecida y disminuida. En cambio, digamos, el grupo más grande que había para ese entonces ya era Antioquía de Siria, con un nuevo liderazgo del cual participaban Pablo y Bernabé. Pero ellos son enviados. Así que lo mejor del equipo pastoral sale en misiones. Y llegan a esta otra ciudad con el mismo nombre que se llama Antioquía, pero es de Pisidia. Y allí predican. Y el mensaje de Pablo en Antioquía de Pisidia está relatado aquí en el capítulo 13, seguramente no in extenso, pero con todos los datos principales de lo que ellos dicen y cómo exhortan a los judíos a convertirse, y varios de ellos se convierten, pero eso también incentiva la curiosidad de los gentiles que son atraídos, convencidos por el Espíritu de Dios y convertidos. Y tenemos un final feliz en el versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quién quisiera ese final feliz? ¿Quién quisiera participar de ese final feliz? Sí, pero eso es solo un aspecto de la verdad. El otro aspecto es que en el final del versículo 50 se nos dice que Pablo y Bernabé fueron expulsados de los límites de la ciudad. ¿Ya? Es correcto, los discípulos quedaron bien, los que se habían convertido ahí en Antioquía, pero
los predicadores fueron expulsados. Ambos aspectos son ciertos, componen la realidad, y eso es lo que ocurre en la vida cristiana. A veces no son los mismos que sufren los que después disfrutan. Los unos disfrutan, los otros sufren. Capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de los griegos. Otra vez esa mezcla que para la mentalidad judía era inaceptable, pero que ya es práctica en el ministerio de los apóstoles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahora, cuando llegamos ahí, enseguida saltan algunas dudas y preocupaciones en los que quieren ver señales y prodigios y en los que quieren justificar el no haber visto las señales y prodigios. Pero señales y prodigios se producen por dos factores que confluyen. El primero, la fidelidad de los que están llevando la palabra de Dios, es decir, los portadores de la palabra. El segundo, la recepción, la apertura de corazón que tienen los que escuchan esto. En los evangelios tenemos el caso mejor de todos, que es con el Señor Jesús. A nadie podría dudar que el Señor Jesús fielmente llevaba la palabra de Dios. Pero hubo lugares como su propio pueblo natal, no natal, donde había crecido, ¿no? El pueblo al cual él pensaba que pertenecía, que era Nazaret. Por eso se llama el Nazareno, ¿no? Cuando llega a Nazaret, ya en pleno ministerio, hay una nota muy triste que aparece tanto en Marcos como en Mateo. Dice que él no pudo hacer muchos milagros. Decimos, ¿cómo? ¿Jesús no pudo? No era cuestión de poder propio, era que la gente estaba tan reacia que ni siquiera podía ver. Salvo, dice, que sanó a algunos enfermos. Eso ya es maravilloso, pero seguramente hubiera hecho mucho más, pero la gente no quería, le rechazaba. ¿Y qué es lo que decían al rechazarle? Pero si a este lo conocemos, es el carpintero de Nazaret, y conocemos a su madre y a sus hermanos que viven con nosotros, y hasta citan sus nombres. Así que, cuando no ocurren señales y prodigios, no necesariamente es porque los que están llevando la palabra no tengan poder, sino también porque la receptividad de la gente se ha perdido. Los corazones están cerrados. Dice que el Señor concedió que por sus manos se hiciesen, o ellos hiciesen, señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes,
se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. ¿Qué? Me sobresalta el hecho de que Lucas lo diga con tanta naturalidad. Pero estamos hablando de algo muy grave. Afrentarlos, bueno, podemos entender que habían insultos, calumnias y todo lo demás, pero de palabra. Pero los que estaban en esa actitud no se quedaron ahí, los apedrearon. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ahora, si ponemos atención, dice, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Hubo la pedrea o apedreamiento, tal vez una que otra piedra les llegó, ¿no? Pero no fue, digamos, que ellos quedaron heridos hasta donde se sabe, sino que huyeron. Dice que lograron escapar. Este asunto tiene que llamarnos la atención. Voy a hacer una pregunta ingenua, ¿ya? ¿Quiénes de ustedes fueron apedreados alguna vez? Por favor, levanten la mano izquierda. No, levanten cualquier mano. Hay uno nomás que está ahí. Y allá atrás hay otro que ha levantado la mano. Ahora voy a modificar mi pregunta un poquito. Es en vano porque solo 2 han levantado la mano, así que solo 2 podrían volver a levantar. Mi pregunta es, ¿quiénes de ustedes han sido alguna vez apedreados por predicar a Jesucristo? Y he servido por un año, casi un año, en Tarija como misionero. Y desde Tarija viajábamos a varios lugares en el sur, ¿no? Hasta la frontera y a veces hasta cruzando a la Argentina, los pueblos vecinos ahí. Y teníamos puntos de predicación. En Patcaya me han apedreado una vez. Claro, he escapado, ¿no? Por eso estoy con vida, pero digamos, hay una sensación ahí que no tiene que ver con el impacto físico de las piedras. Tiene que ver con una interrogante que queda en la mente de la persona, ¿no? ¿Por qué hay todos estos que están actuando en una forma tan primitiva, tan violenta, tan hostil, que ya no entienden nada? Es decir, si ponemos en contraposición, tenemos un extremo que es el diálogo, ¿no es cierto? 2 personas o 2 grupos de personas se entienden y hablan. Cuando habla el uno, el otro le escucha, trata de entenderle. Pero en el otro extremo tenemos esto de que ya las palabras no importan más, para nada, no importa lo que digas. Yo quiero destruirte, quiero hacerte daño. Quizás la intención inicial en un apedreamiento no sea necesariamente matar, quizás simplemente espantar o herir, pero nadie puede asegurar que si comienza una pedrea no vaya a terminar en muerte, por supuesto. ¿Qué es lo que despierta una reacción tan brutal
como esa. Miren que estamos hablando de gente que inicialmente ha escuchado y hasta ha aceptado teóricamente las ideas que vienen en el mensaje predicado, es decir, el Evangelio. Pero su corazón se ha volcado primero en rechazo y luego aborrecimiento hacia los predicadores, al punto de la hostilidad máxima, lanzar piedras. ¿Por qué? ¿Por qué? En este caso es fácil de ver, razones religiosas, es decir, motivos que se definen como religión. ¿Y cuáles son esos conceptos religiosos que causan a veces las dos partes, en este caso en una de las partes, a decir, a tal punto llega mi rechazo de lo que tú estás diciendo, que te voy a destruir, o te voy a herir, te voy a lanzar piedras? ¿Qué es? Es un poco difícil captar el asunto porque vivimos en la época del posmodernismo, como ya hemos mencionado, en que todo se hace relativo y por tanto uno de los grandes valores de la actualidad es la pluralidad o el pluralismo. Significa que, en términos sencillos, alguien viene y te dice, ¿tú en qué crees? Tú le dices en Jesús, y él te dice, ya, yo creo en el Equeco. Qué bien, seamos amiguitos, ¿no? Y cuando quieras, yo le voy a traer flores a tu Jesús y tú le traes cigarrillos a mi Equeco. Y está bien. O si no quieres, está bien, no hay problema. Lo que tú crees es válido y tú tienes que aceptar lo que yo creo. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y mientras no me molestes, yo estoy feliz de decir que lo que tú crees es verdad. Es tu verdad. Mi verdad es un poco diferente, pero al fin y al cabo todos los caminos conducen a Roma. Y nos llevamos bien, no hay problema. Está bien si lo que tú crees es así de valor relativo. Si el Evangelio estuviera anunciando un valor relativo en su predicación, entonces Dios hubiera dicho con exactitud algo así como que, bueno muchacho, pecaste, te vas al infierno, pero te vas por tu cuenta, yo no tengo mucho que ver y que te vaya bien. O tal vez, a ver, trata pues de no irte al infierno, ¿no? Pero no me metas porque yo no me meto con pecadores. O está bien, sabes que te voy a ayudar. Cuando el infierno esté muy caliente, yo te voy a mandar una lluvia que amaine un poco, ¿no? Dentro de una visión así de relativismo, nadie se compromete suficientemente. El Evangelio es el anuncio de un Dios comprometido. Es el anuncio de Dios
diciendo que lo que te va a pasar es tan terrible, es tan desastroso, que Él no quiere eso para ti. El Antiguo Testamento claramente lo define diciendo: no quiero la muerte del impío. Tú eres el impío, por si acaso. Dios no quiere tu muerte. Y el Nuevo Testamento lo amplifica, remarca eso. Dios no niega el hecho de que eres pecador y eres culpable. No lo niega. Él lo anuncia. Pero junto con eso anuncia muy claramente el hecho de su amor por ti. Dios no te ama por no ser pecador. Dios te ama a pesar de que eres pecador. Y está tan comprometido para que no recibas el pago por tus pecados, el pago justo por tus pecados, que Él ha decidido enviar a su propio Hijo a muerte de cruz, para que tú no tengas que experimentar el castigo justo por tus pecados. Así que la salvación no es algo relativo para Dios. La religión no es algo relativo para Dios. Y no va a dejar en ambivalencias el hecho de tu condenación o salvación. Dios ha establecido las cosas con toda claridad, ha puntualizado. Antes de pasar aquí, el hermano que ha estado dirigiendo el culto ha mencionado uno de mis versículos preferidos de la Biblia, uno de mis favoritos, es Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué elemento relativo ven ahí? Todo está bien definido. Cuando alguien oye y cree, es salvo. ¿Salvo a qué punto? Que Dios ya lo ve como que ha pasado de muerte a vida. Y esa tiene que ser la experiencia del que ha creído. No tiene que ser algo tal vez, o quizás, o podría ser. No. Si has confiado en Jesucristo y has decidido vivir reconociéndole como Señor, has pasado de muerte a vida. Para los judíos, esta era una muy buena noticia. Y se alegraron al escucharla. Pero había algo que era inadmisible para ellos. Era esto. ¿Cómo es que se me ofrece una salvación junto con este perverso pagano gentil? Claro que para mí tiene que ser el ofrecimiento, yo soy un judío, pero podían admitir que había un ofrecimiento de salvación por la fe en Jesucristo para los judíos. No podían resistir la idea de que los gentiles también pudieran recibir eso. Así que se enojaron, y yo estoy viendo en sus ojitos algunos la duda. Voy a leer el versículo 5 otra vez, capítulo 14, versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia,
y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Los judíos y los gentiles se habían reunido para expulsar o agredir a los apóstoles. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora tenemos aquí en la redacción que hace Lucas algo muy interesante. Pablo le da una instrucción y él hace otra cosa. Vean con atención. Le dice: levántate derecho sobre tus pies. Pero él no se levanta, salta y camina. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios para los apóstoles, que creían ellos eran dioses griegos. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Qué os anunciamos? Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, junto con el espíritu del posmodernismo y el relativismo propio de nuestra época, viene también la convalidación muy común de la teología popular. ¿Qué es la teología popular? Es lo que la gente sin pensar mucho va hablando y enseñando y compartiendo. La teología popular nace en el pueblo y es efímera, pero es muy fuerte. La gente empieza a agarrar ciertos conceptos. ¿Se acuerdan? Hace algunos pocos años se puso de moda entre las señoras que se llamaban por teléfono y les decía la una a la otra: abre tus ventanas, te estoy enviando un ángel que te visite. Y la otra abría y esperaba que entre un ángel. Y la siguiente vez, queriendo devolver las atenciones, la otra la llamaba y le dice: ahora yo te estoy enviando una legión de ángeles, ¿no? No solo abre tus ventanas, sino tus puertas también. Tu casa va a ser inundada con un coro angelical. ¿Y quién podría decirle a una de las dos: son puro babosadas? ¿Qué es eso? ¿De dónde saca semejante cosa? Entonces, para mejorar el asunto, algunos ya no mandan a ángeles así, ahora mandan por internet. Son ángeles modernos, ¿no? La teología popular va tomando diferentes formas.
Una cosa muy interesante y fácil de ver en nuestra sociedad es que un gran número, altísimo número porcentual de la población dice ser católica romana. Todos tenemos amigos, parientes, vecinos que si tú les preguntas, dicen, sí, soy católico romano. Okay. Pero dice algunas cosas que son totalmente contrarias a los dogmas católicos. Es más, casi no conocen esos dogmas. ¿Ya? No saben lo que hay que hacer y conocen un poquito del ritual de la misa y algunas cosas más. Pero cuando tienen una práctica que contradice las enseñanzas de la Iglesia Católica, no se hacen problema. Siempre se impone preferentemente la teología popular. La teología popular que ha nacido con las ideas de alguna señora ociosa que ha querido compartir algo con su amiga y eso por alguna razón se ha regado como pólvora. Y de nuevo, ¿en qué se apoya? En el pluralismo. Es decir, todos tienen derecho de creer lo que quieran. Al respecto, el apóstol Pablo tiene algo que decir. Y dice esto: es necesario que en la mente del creyente todo pensamiento sea llevado cautivo a la soberanía de Cristo. ¿Qué voy a creer? ¿Lo que se me ocurra? ¿O lo que se le ocurra a mi vecina o cualquier cosa así? ¿O lo que he leído en un libro de supercherías más antiguas? ¿O qué voy a creer? No, el cristiano no es libre pensador. Tiene libertad para pensar, sí, pero las conclusiones que tienen que surgir de la enseñanza de la Escritura. Creo lo que Dios dice y no lo que siento que podría decir. Lo que Dios dice está registrado en su palabra. Ahí está. Eso es lo que creo. Es todo y es suficiente. Mi mente tiene que estar disciplinada a reconocer, hay cosas que no sé. Y siempre voy a tener un aspecto del cual tengo que decir, no sé cómo es eso. Mi conocimiento es limitado. Pero también hay cosas que sí sé y son ciertas, es la verdad. Es lo que está revelado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios lo dijo. Hay ideas simpáticas, sí, simpáticas, pero erradas. No voy a aceptar eso. Miren, en nuestros días es muy común, todos ustedes o casi todos reciben un bombardeo de ideas bonitas y antibíblicas o para bíblicas. Para es al lado de, a través del WhatsApp. Y claro, la mentira viene generalmente mezclada con la verdad. De otra manera, el veneno no es apetecible. Cuando quieres envenenar ratas porque te han invadido tu granja, necesitas preparar un veneno para ratas. El veneno te lo venden puro. Eso jamás comerían las ratas. Para que sea algo que les guste, que quieran,
Eso tiene que ser mezclado con su comida preferida. Si tienes grano, tendrás que tomar una cierta medida del 70, 80%, 90% de grano, que es totalmente sano. Tú podrías comer ese grano. El asunto es que lo mezclas con el veneno. Así viene el engaño. Tarjetitas bonitas, adornaditas, con flores, con cosas interesantes, hasta con versículos bíblicos. Pero en medio de eso está el error. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, esto requiere una aclaración. En la época de la Reforma, ustedes recuerdan, el año pasado hemos estado machacando con lo de la Reforma, habían las 5 solas o las 3 solas inicialmente, y una de esas solas es solo la Biblia, ¿ya? Solo la Biblia, en discusión con los que decían que la Biblia y la tradición. Bueno, no, solo la Biblia. Pero en la enseñanza de Lutero, esto se enfatizó y fue capitalizado especialmente por el calvinismo. Solo la Biblia, sí, correcto, pero toda la Biblia. No la parte que me gusta solamente. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Y solo la Biblia, no se le puede añadir. Hay maldición para el que añade a la Biblia. El Apocalipsis concluye con eso, diciendo, todo aquel que quita parte de la Escritura, él va a ser quitado, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Y todo aquel que añade, a la Biblia, las maldiciones anunciadas ahí en el Apocalipsis van a llegar a su vida. Así que no es cuestión liviana de decir, claro, la Biblia dice, pero también Simón Bolívar dice esto otro, o no sé, cualquier otra persona. A algunos les encanta citar al Papa. Bueno, citen nomás al Papa, pero distingan la enseñanza del Papa, del Vaticano, y no pueden ponerla, intercalarla o agregarle a la Escritura. Hermanos, tal vez están pensando, este predicador es demasiado cerrado, ¿no? Ya es el colmo, radical, qué sé yo. Quiero citar las palabras del Señor Jesús en uno de los momentos más sublimes que el Evangelio nos cuenta que experimentó en su vida terrena. Él estaba reunido con sus discípulos y el Evangelio de Juan nos cuenta en el capítulo 13, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, toda esa conversación que hubo entre Jesús y los discípulos. Y concluye en el capítulo 17 contándonos la oración que el Señor Jesús tiene hablando con el Padre Celestial. Todo el capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesús. Leer el capítulo 17 es casi como estar frente al santuario mismo, detrás de la cortina, y atrevernos a correr la cortina para ver la gloria de Dios. Dios el Hijo está hablando con Dios el Padre. Y en medio de eso, capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús hace una petición que es el corolario de todos sus pedidos. Le dice al Padre, refiriéndose a los discípulos, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. No hay otra verdad. Si quieres decir que la verdad es relativa, no pienses que eres cristiano. No eres cristiano. La verdad no es relativa. Jesús es la verdad. Y es la única verdad. Y el evangelio es el anuncio de Jesús. ¿Quieres llamarte cristiano? Esa es la distinción. El cristiano cree en Jesucristo. Eso es nada más. Necesitamos, hermanos, tener mente muy abierta. Más que eso, corazón muy abierto para los perdidos. Pero no necesitamos tener un criterio extraviado para aceptar todo lo que los perdidos nos digan. Otra vez, necesitamos un corazón abierto para con los perdidos, para atraerlos al Señor, para amarlos, buscarlos. Pero eso no es lo mismo que tener un descriterio y aceptar todo lo que digan. Debemos amarlos, pero necesitamos hacer lo que hicieron Pablo y Bernabé cuando se dieron cuenta que estaba surgiendo una tontería típica de la teología popular, de creer que eran dioses, eran los apóstoles. Están confundiendo, tergiversando. Ellos inmediatamente corren para hacer la aclaración. No somos dioses, somos hombres nomás, igual que ustedes. Nosotros no hemos hecho el milagro, Dios lo ha hecho. Nosotros predicamos el evangelio. Nosotros también hemos sido salvados igual que ustedes si tienen fe en Jesucristo. Todo esto que ustedes quieren hacer con su festividad religiosa, en realidad querían hacer un preste, ¿no ve? Claro, es un preste. Le llama estas vanidades. Dice, de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. De nuevo, en nuestros días, otra vez por la teología popular, se llega a conclusiones erróneas. Se llega a pensar que lo que los griegos llamaban la naturaleza, ahora es la pacha, ¿no? La Pachamama. Y algunos, después de pasar ese nivel de cuidar la creación, o lo que los griegos llamaban la naturaleza, han pasado a adorar a la creación. No adoramos lo creado, adoramos al Creador, que es uno solo y es personal, es Dios. Dios es el Creador. Debemos cuidar su creación, pero la razón correcta es la que da Apocalipsis. Es el canto de los redimidos, le dice, grandes y maravillosas son tus obras. Y ahora lo que está haciendo Pablo es resumir lo mismo, decirles, el Dios vivo, Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo, el cielo, la tierra, el mar, los habitantes, son criaturas de Dios. No deben recibir adoración. El Creador debe recibir adoración. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio,
haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Infelizmente, aún en nuestros días hay predicadores que sugieren que el poder está en ellos, que en sus manos, y cuando imponen las manos hay un poder especial, y que cuando alguien, un enfermo, es sanado es gracias a la imposición de manos del hermano fulano, o del pastor fulano, o del profeta sutano, o del apóstol. ¿Saben qué? Todos ellos, y yo también, trampulles. ¿Qué? No tenemos ningún poder. Dios es el que tiene el poder. Él es la fuente de poder. Y por su misericordia, cuando oramos por alguien, Dios lo sana. El mismo poder que hay en cualquier hombre, no importa los títulos que luzca, hay en tus manos. Mira tus manos. Y si dices, bueno, pero yo nunca he orado por alguien y se ha sanado. Sí, pero la pregunta es si alguna vez has orado por alguien para sanidad. Si no ha ocurrido, es posiblemente porque no has creído. ¿Y por qué no has estado en esa situación? Porque no has llevado el Evangelio. Si llevas el Evangelio, el Señor soberanamente va a respaldar lo que digas. Va a poner fe en sus elegidos. Va a poner poder en tus manos, pero nunca va a ser poder propio tuyo. Siempre es el poder de Dios. Y la decisión de sanar o no sanar siempre está en Dios. El hombre no le puede imponer al Señor. Y por eso es algo horrible y totalmente fuera de lugar cuando algún predicador se atreve a ordenarle a Dios que sane a un enfermo ahora. Y le grita a Dios como que Dios tuviera que asustarse y ya, bueno, ya lo sanaré. Podemos rogarle a Dios y Dios es bueno y Él escucha nuestra oración y a veces hace lo que le pedimos. Pero se necesita fe. Diciendo esto, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Ahora, están a punto de adorarles a los apóstoles, ¿no? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a ¿qué? ¿Habiendo qué? Han pasado de estar a punto de adorarles a apedrearles. Y así es confiable, así de confiable es el pueblo. Si hay algo en lo que no puedes confiar es en la gente, en el pueblo. A veces se llama multitud y a veces se llama chusma. Es la misma gente. Cuando la gente está impulsada por sus emociones, por sus gustos, por su entusiasmo, es mucha fuerza, generalmente sin dirección. Por eso necesitamos, para no ser chusma, percibir la voz de Dios, oír la voz de Dios y guiarnos por ella. Dice, habiendo apedreado a Pablo,
le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermanos, no hay garantía de que nos va a ir bien. La vida cristiana nunca está garantizada de ser fácil, cómoda o próspera. A veces nos va a ir mal por el nombre de Jesucristo. Yo no veo que pueda ir peor que esto, ¿no? Que te apedreen y te dejen por muerto. Esto no le ocurrió una vez a Pablo. Ya él en 2 Corintios dice, 3 veces fue apedreado hasta dejarlo por muerto de parte de sus conciudadanos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y yo digo, qué gran ocasión perdieron los de Listra al haber actuado de esta manera, ¿no? Cuando podían haber recibido la enseñanza, la predicación del apóstol Pablo por más tiempo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿A dónde? Ahí donde le apedrearon antes. Y a Iconio y Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia otra vez, confirmando los ánimos de los discípulos. De esto vamos a leer la próxima semana, pero ahora, hermanos, creo que este pasaje es muy rico. Yo les ruego por favor que vuelvan a leerlo. Hemos leído el capítulo 14 del libro de los Hechos. Léanlo, lean con atención y anímense a verse al espejo y mirarse a los ojos y decir, yo no soy parte de la chusma. Mi teología no nace del pueblo. Yo escucho a Dios, creo lo que Dios me dice en su palabra. Esa es la verdad. Conozco la verdad. Creo en Jesucristo. ¿Podemos decir eso? Pongámonos de pie, por favor. Nuestro Dios, nos quedamos asombrados al ver la fortaleza y la firmeza de carácter de los apóstoles que caminaron contigo y cumplieron tu instrucción de ir y predicar. Despierta el corazón de los que estamos aquí presentes y envíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.